Muy bien, vamos a comenzar con la Real y Pontificia Universidad de México. La Real y Pontificia Universidad de México es la universidad que surge durante el virreinato de la Nueva España, que es creada por el emperador Carlos V, obviamente está con una cédula real y a su vez esta es firmada en nombre de Carlos V por el príncipe Felipe en Nueva España, actualmente México. Comienza el 21 de septiembre de 1551 y es inaugurada el 25 de enero de 1553, ¿ok? La Real y Pontificia Universidad de México, podríamos decirlo así, que es la primera universidad con una cédula por parte del emperador Carlos V. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera universidad como tal dentro de la Nueva España que es autorizada o que es realizada a nombre del emperador en persona, pero no es hasta el siglo XVIII cuando se le empieza a denominar pontificia, ¿ok? O sea, hasta el siglo XVIII se le agrega pontificia al nombre de la universidad, lo que es un símbolo de honra para la época, ¿ok? El lema de esta universidad era el amor a la patria y al conocimiento son la salud del pueblo, ¿ok? ¿Qué características tenía esta universidad? Primero que nada era una universidad monárquica. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos bien que la cédula la da el emperador Carlos V, lo cual a su vez involucra directamente al emperador dentro de la toma de decisiones dentro de la universidad. A pesar de que la universidad es fundada aquí en la antigua Nueva España, actualmente México, cuando se forma aquí la universidad, a pesar de que el emperador Carlos V se encontraba en España, él podía tomar decisiones, ¿ok? A pesar de que él nunca estuvo aquí en Nueva España, él podía tomar decisiones dentro de la universidad, ya que la universidad, vuelvo a repetir, era de carácter monárquico y también era de la Iglesia Católica. Por ende, también en este caso, la Iglesia podía tomar parte dentro de la toma de decisiones de la Iglesia. De hecho, prácticamente esta universidad centraba mucho su educación también a estudios eclesiásticos, a estudios teológicos. Y lo que tú podías encontrar dentro de esta universidad era obviamente a los estudiantes y a los doctores, que fungían también como los docentes, como los maestros. De hecho, cuando se abre esta universidad, el papa o el monarca, como se los comentaba en un principio, podían prácticamente otorgar ciertos privilegios a la universidad, ya que prácticamente, pues esta universidad tenía el respaldo tanto de la iglesia como del emperador. Entonces, si la universidad o contaba con ciertos privilegios, también los alumnos los contaban, ¿ok? Prácticamente podríamos decirlo que el simple hecho de ser un docente de esta universidad o un estudiante de esta universidad, ya te hacía también a ti contar con ciertos derechos, con ciertos privilegios, por así decirlo, tanto por parte de la iglesia del Papa y por parte del emperador. ¿Por qué a pesar de que la cédula de la universidad la da el emperador Carlos V, la iglesia tiene parte del poder dentro de la misma universidad? Porque recordemos que esta época se caracteriza por seguir siendo una sociedad y una forma de gobierno teocéntrico, que, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, quiere decir que todo gira en torno a la religión. Entonces, a pesar
de que el emperador Carlos V es quien da la cédula oficial a la universidad, también el Papa o la Iglesia como tal puede tener toma de decisiones dentro de la misma universidad, ya que la educación en esta época venía acompañada forzosamente con educación teológica o en este caso educación católica, ya que estaba obligado aquí en la antigua Nueva España, estaba obligado la religión católica, no solamente dentro de la educación o del perfil de los estudiantes, sino también dentro de la vida diaria, de la vida cotidiana. ¿Ok? Obviamente, estos estudios que existían dentro de la universidad tenían cierta certificación, ¿ok? Donde se otorgaban distintos grados, entre ellos el bachiller, la licenciatura o el doctorado, ¿ok? Eran las certificaciones que nosotros podíamos encontrar aquí en esta universidad. Y pues obviamente muchos de estos doctores, de estos estudiantes que ya poseían doctorado, eran sacerdotes o otro tipo de religiosos. Y estos a su vez también podían fungir como docentes. Entonces era muy normal que cuando se estudiaba en ese entonces en esta universidad, sacerdotes fueran los docentes. Cabe señalar que como el rey, o en este caso el emperador Carlos V, fue el fundador, pues él tenía obviamente toma de decisiones dentro de la universidad. Y en caso de que él no pudiera estar dentro de la toma de decisiones, ya sea por cuestiones de tiempo o porque tuviera algún otro tipo de compromiso, él podía, por así decirlo, dejar a otras autoridades, por así decirlo, a la toma de las decisiones. Entre ellos, por ejemplo, la corona española o incluso bien el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Antiguamente recordemos que aquí se creía que eran las Indias, antes de que se denominara como tal tierra nueva, tierra descubierta, se hace el Consejo de Indias, donde prácticamente todo lo que sucede aquí en la Nueva España y en Filipinas tiene que ser acordado por un sector, por así decirlo, eh, pegado a la corona, por así decirlo. Burgueses, podría ser la palabra correcta. Eran burgueses que tenían cierta formación política e incluso formación militarista y estaban dentro de la toma de decisiones de lo que ocurría en Nueva España y en Filipinas. O bien también podía estar a manos las decisiones de la universidad por el virrey, que en este caso, en esta época de la Nueva España, era Felipe, como lo habíamos mencionado a inicios de esta clase. O incluso también los oidores de la Real Audiencia, que era como un tipo comité que se realizaba, también podían tomar parte de las votaciones al momento de la toma de decisiones o del rumbo que iba a tomar la universidad. En este caso, la universidad otorgaba ciertos grados de formación y también ciertos estudios, por así decirlo. Estos estudios obviamente tenían una validez ante la corona y ante la iglesia. Entre ellos era la teología, teníamos también el derecho canónico, que es una rama del derecho, pero más pegada también a esta formación teológica. Teníamos también el derecho civil, la medicina y las artes, ¿ok? Estas son las facultades que se enseñaban aquí en la universidad, las que sí tenían, por así decirlo, peso ante la corona y ante la iglesia.
En este caso, vuelvo a repetir, estas que tenían facultad eran consideradas, por así decirlo, facultades mayores, ¿ok? Las que sí tenían peso eran consideradas facultades mayores. Vuelvo a repetir, teología, leyes canónicas o leyes cánones que eran apegadas a la iglesia. Teníamos también las civiles, la medicina y entre ellas otras también teníamos facultades menores, que en este caso pues prácticamente eran las artes. Aquí las cátedras, que es de otra manera en la que nosotros vamos a llamar las clases, las cátedras eran de dos horarios, como se sigue manejando incluso hoy en día, que eran las cátedras prima, así se les llamaba, cátedras prima, y estas se daban a primera hora de la mañana. Y después teníamos las cátedras vísperas, así también de igual manera se les llamaba cátedras vísperas, que estas pues se daban en el horario de la tarde. Y estas o eran temporales o incluso de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto depende de qué facultad se estaba estudiando. Si era teología, si eran leyes canónicas, si era medicina, si eran artes. Dependía obviamente qué facultad se estaba estudiando, era el horario de tu cátedra. Podrían ser, como aquí lo dice, temporales, que quiere decir, algunas cátedras podrían ser primas y otras cátedras vísperas, o otras ya eran de propiedad, que quiere decir esto, prácticamente, por así decirlo, ya eran de un horario fijo o horario establecido. Y ojo, algo muy curioso, muy interesante de esta universidad es que existían también cátedras sueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían facultad. O sea, no podías tener una licenciatura o un doctorado en estas cátedras porque no tenían prácticamente ningún peso ni ante la corona ni ante la iglesia, como por ejemplo la astrología y matemática, la retórica y la gramática y las lenguas indígenas. Fíjense qué interesante. La astrología, ojo, no hay que confundirlo con la astronomía. La astrología se centra más a estas cuestiones espirituales, místicas del universo, del espacio exterior, como por ejemplo lo podemos ver aquí en la imagen, los signos zodiacales. A eso hace referencia la astrología. Las matemáticas también eran vistas como algo que no tenía realmente una facultad dentro del pueblo. Retórica y gramática, que prácticamente está centrado en las lenguas, y en este caso pues se podría decir que el español y las lenguas indígenas. Ojo aquí, vean lo interesante. Se busca también que los estudiantes tuvieran, si lo deseaban, esta posibilidad de aprender lenguas madre de los nativos americanos. Y vuelvo a repetir, ¿qué grados se otorgaban? Bachiller, licenciatura, había incluso algunas maestrías y doctorados. Algo muy curioso es que en este caso, Armando Pavón Romero, que es en este caso pues un docente y un historiador, señala que dentro de las graduaciones que existen dentro de esta universidad, solo estaban certificadas para ejercer en la docencia. Ojo aquí, ¿qué quiere decir esto? Que si estudiabas tú aquí en esta universidad, prácticamente estabas estudiando para convertirte en un docente, en un profesor, y no realmente para tener una actividad profesional. Entonces, por ejemplo, si tú estudiabas teología o estudiabas medicina, es porque lo ibas a ejercer en la docencia. No podías practicarlo realmente como una actividad profesional en tu vida cotidiana. Estabas orillado al estudiar a dedicarte al ámbito docente. Es algo muy curioso, porque prácticamente no importaba entonces qué decidías estudiar al final del día, estabas estudiando para ser docente. Y obviamente existían también otro tipo de instituciones
que sí se dedicaban a esto, a dar reconocimiento para una actividad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues para ejercer profesionalmente la carrera que estudiabas ya en tu vida diaria. Pero pues estas instituciones que reconocían no tenían el mismo peso que la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Por qué? Porque no tenían estas otras instituciones, no tenían ni el respaldo de la corona española, de los reyes, del emperador, ni tampoco tenían el respaldo de la iglesia. Entonces, era lo mejor en ese entonces, en la época, era estudiar en esta universidad. Más adelante en la historia, recordemos que la Real y Pontificia Universidad de México fue la primera universidad formal dentro de la Nueva España que tuvo cédula por parte del emperador Carlos V. Más adelante, y cuando hablamos más adelante, estamos hablando prácticamente después de la independencia de México, o sea, una vez que ya México se declara como independiente a España. Valentín Gómez Farías consideraba que esta universidad era inútil, irreformable y perniciosa. ¿Por qué consideraba esto Valentín Gómez Farías? Recordemos que Valentín Gómez Farías era de una ideología liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en contra de los gobiernos de carácter monárquico y estaba en contra de que la iglesia, de que las instituciones eclesiásticas formaran parte de la educación y de la toma de decisiones dentro del Estado. Entonces, Valentín Gómez Farías, recordemos bien que fue un vicepresidente de México cuando en ese entonces el presidente electo era Antonio López de Santana, pero el presidente Antonio López de Santana tenía una mentalidad de carácter conservadora. Entonces, pues tenían muchas diferencias en cuanto a ideologías. Entonces, en una de esas tantas ocasiones en la que Antonio López de Santana, por cuestiones militares, dejaba a cargo al vicepresidente, que en este caso fue Valentín Gómez Farías, él decide buscar promover una ley, una reforma que es la reforma educativa liberal, donde él busca romper ese lazo o romper eh, ese poder que tenía la iglesia dentro de la educación. Sin embargo, pues esta propuesta de Valentín Gómez Farías no duró mucho tiempo por esa inestabilidad política del país, ya que cuando Valentín Gómez Farías queda a cargo de la nación y hace esta ley, esta reforma, al año de que la publica regresa Antonio López de Santana como presidente y como él es de mentalidad conservadora, o sea, Santana estaba a favor de la iglesia, este, no vuelve nula la ley que hizo Valentín Gómez Farías y vuelve la iglesia a tener control y formar parte de la educación. Pero vean lo interesante, ya desde Valentín Gómez Farías se buscaba prácticamente quitar a la iglesia de la educación. No es hasta 1865 que el emperador de aquí de México, Maximiliano de Habsburgo, considera que es necesario reformar la universidad y decide clausurar la Real y Pontificia Universidad de México, ya que a pesar de que el tipo de gobierno de Maximiliano de Habsburgo era un gobierno de carácter monárquico, él y su esposa Carlota tenían una mentalidad de modelos liberales. Entonces, para ellos, sobre todo para Maximiliano, consideraba que la educación debería de ser laica. En pocas palabras, que la iglesia no formara parte de la toma de decisiones y sobre todo que no formara parte del proceso educativo de los jóvenes. Entonces, de esta manera, el día 30 de noviembre de 1865, después de muchos
mucha disputa y un proceso largo de toma de decisiones, se decide desaparecer esta universidad. Vuelvo a repetir, el 30 de noviembre de 1865. Y al cerrarse esta universidad, se impulsan nuevas universidades, nuevos establecimientos, donde se va a dar estudio a la medicina, la ingeniería, la teneduría de libros, obviamente, la arquitectura y la jurisprudencia. Además que más adelante se suma una escuela de agricultura. Si se dan cuenta con esto, prácticamente los estudios teológicos quedan a un lado. ¿Por qué? Porque ya no forma parte la iglesia de la educación y por ende ya no es necesario estudiar la religión dentro de la educación, ya que se buscaba una educación laica. Y aquí podemos ver, pues prácticamente, esta es una imagen, una representación de la fachada de la universidad. Y aquí podemos ver los cambios que tuvo esta universidad a lo largo del tiempo. En 1553 recibe el nombre de Imperial y Regia Universidad de México. En 1595, Real y Pontificia Universidad de México, que es el nombre con el que la conocemos aquí en el tema. En 1821 como la Imperial y Pontificia Universidad de México. Y en 1823 como la Nacional y Pontificia Universidad de México, que es con el último nombre que la conocemos antes de que Maximiliano de Habsburgo dé por clausurada esta universidad. Algo muy curioso de esta universidad es que a pesar de su clausura, a pesar de ser clausurada, va a servir como base o como una universidad madre de dos grandes futuras universidades, que entre ellas tenemos a la UNAM, que actualmente sigue vigente el UNAM, y la Universidad Pontificia de México. Se parece mucho al nombre que tenía la original. Y esta universidad, la Universidad Pontificia de México, a día de hoy sigue vigente, pero está prácticamente centrada en estudios teológicos. De hecho, la mayoría de los estudiantes que están aquí son sacerdotes en formación. Entonces, de la Real y Pontificia Universidad de México, después de su clausura, surgen dos grandes universidades que toman de base esta primera universidad, que es la UNAM, la Universidad UNAM, y la Universidad Pontificia de México, ambas vigentes a hoy en día. Y aquí podemos ver también otra imagen de cómo era la universidad. Aquí la podemos ver en el fondo a mano, hacia el lado izquierdo, cómo se veía esta universidad en sus últimos años antes de que Maximiliano de Habsburgo decida clausurarla.